Los demonios verdaderamente existen. De acuerdo a la creencia, muy cercano. Entonces le digo, ¿y por qué tú no te vas? ¿Por qué tú no estás tú? Y que yo hice algo muy malo. Le digo, ¿y qué tú hiciste? Entonces él me dijo, me voy. Y yo digo, no, espérate, vamos a hablar. Que él y ella, esos dos niños, decidieron una tarde al salir del centro en vida y se ahogaron ambos. Y fue real que pasó. Y esto que yo cuento me sucedió. Mira, yo todavía me engranojo. Con sus amigos. Ahí viene el caso. La niña María no era su compañera en ese entonces. Ellos no se conocían. Ella era nueva para él en el centro. Pero la niña tiene la edad que él debería de tener. Está en el curso que él debería estar con los compañeros que él estaba. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver a mis amigos, yo no puedo introducirme en uno de ellos, porque quizás entonces a ese no lo vería. Yo me introduzco en uno ajeno, que no es de mis amigos, y así lo veo a todos. Quizás eso era lo que pasaba con él. Mira, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy el Rey Sammy, una vez más en su canal. Gracias por estar en contacto con nuestro contenido. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Recuerda compartir para llegar a más personas. En el día de hoy vamos a hablar con un querido hermano llamado Cristian, que nos va a estar contando una historia. Vamos a ver, ¿cómo te sientes antes de introducir el tema? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Qué bueno, me alegro de tenerte aquí en nuestra plataforma. Gracias. Me gustaría que tú le expliques a nuestro público esa historia que te sucedió estando tú ahí, presenciándola. Ok, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me otorga para estar en este canal, ya que va cogiendo un buen auge. En primer lugar, yo soy maestro, como ya sabemos, yo soy profesor. Entonces, estando yo realizando la pasantía de la universidad, era mi segunda semana de clase, y me pasó algo que a pocos maestros le pasa. Sí. Es normal que en las escuelas se mareen niños y niñas, que llevan unos mareados. Eso es normal, y más en las escuelas públicas. Casos de desnutrición, cuestiones familiares, lo que sea. Ese día llevan una niña mareada al salón de maestros, estábamos en hora de descanso. Y mi compañero y yo, que estábamos haciendo la pasantía juntos en un centro de Santiago, estábamos ahí, había más maestros ya viejos del centro, pero ellos decidieron echarse a un lado. La niña la traen dos compañeros, un hermanito y una amiguita, cada uno de un lado. Ella viene con la cabeza bajada, y nosotros, como es normal, pues le dimos la acogida. Vamos a ver qué le pasa a la niña. La niña está aparentemente mareada. La agarramos. En ese momento entonces ella empieza a retorcerse o a hacer movimientos raros y bruscos, a hacernos fuerza. ¿De dónde traían la niña? La niña la traen de su curso, normal. ¿Hacia dónde? Hacia el salón de maestros. Ya que siempre que se marea uno, por lo general niñas, hembras, se marean, ya no sé, proceso fisiológico. Cuando la traen, nosotros empezamos a agarrarla, ella empieza a moverse. Y mira, déjame decirte que tenía una fuerza casi sobrenatural. Ya mi compañero y yo, personas adultas, agarrándola, y no podíamos con ella sostenerla. Su hermanito y la amiguita también le estaban agarrando, y era prácticamente incontrolable. Anduvo el salón completo con nosotros agarrándonos. En un momento entonces logramos sentarla, pero ella no se contuvo ahí, y la llevamos a un cuartico del coordinador, que era más pequeño, un cuartico un poco grande, muy pequeño. La sentamos ahí. El hermanito le agarra las piernas, y esa muchacha andaba con el hermanito así, ve, por el aire, peso muerto. Tú sabes que es difícil
levantar esos pesos así. Andaba con ese muchacho así. Digo hermanito, porque era más pequeño que ella, pero él tenía 12 años. Un muchachito de 12 años, una 90 libras. ¿Cómo era el hermanito? Un poquito no muy llenito. Un niño normal, de 12 años más o menos. No muy grande. Bueno, la cosa es ya que cuando la logramos sentarla, se sienta en la silla del coordinador, tiene la cabeza bajada, todo el tiempo bajada. Su pelo es abundante y como rizado. Entonces el pelo le cubre toda la cara. ¿Cómo era la niña? La niña, digamos que 16 años, no muy grande, un poquito llenita, no gorda, pero un poquito fuertecita. Y pelo largo, abundante y rizado. Había mucho calor, su pelo estaba prácticamente mojado, empapado de sudor. Y tiene la cabeza así. Su hermanito le dice, ya, fulana, no voy a mencionar el nombre, vamos a omitirlo el nombre. Ya, fulana. Entonces ahí yo supe el nombre de ella y traté como de recogerle el pelo por la calor para que se sintiera como más cómoda, que le diera más el fresco. En ese momento ella dice como que no, hace así. Yo intento de nuevo, le digo, ya, fulana, ya, pasó. Entonces ya hace así de nuevo, como que no la toque. Digo, va acá, ¿qué pasa? Pero está bien, si tú no quieres que te toque, está bien. Cuando yo vuelvo y le digo de nuevo, entonces... Vamos a decir que ese nombre de fulana es María. Vamos a decir, María. María. Cuando yo le digo, ya, María, pasó. Dice ella, yo no soy María. Digo, ¿cómo así que tú no eres María? Me dice, no. Y le digo, ¿y quién tú eres entonces? Me dice, no. Entonces ella me dice, yo no soy María, yo soy Evelyn. Evelyn, ¿cómo es así? Me dice, sí. Le digo, ¿y qué tú haces aquí? ¿Cómo tú puedes estar entonces en el cuerpo de María, siendo tú eso? ¿Cómo tú entras a ella? Me dice, nada, yo la vi, ella me vio y yo quise entrar a ella. Yo ahí siento como una presión, como que estoy, ven acá, como que estoy hablando con María, pero no es María. Siento algo raro. En ese momento entonces yo le pregunto, llega la psicóloga del centro y me empieza a hacer unas cuantas preguntas para que yo se la vaya haciendo a ella, porque no me la dijo, ella no se la hizo directamente, como que vamos a tomar este conejillo de India. Bueno, la cosa es que yo le pregunto entonces, ¿y qué tú haces en el centro? Que entonces aquí me dice, yo estudio aquí. Le digo, ¿cómo que tú estudias aquí? Entonces, ¿por qué no estás tú y está ella? Me dice, porque yo hice algo malo. Yo hice algo muy malo, de lo cual hoy en día yo me arrepiento. Digo, bueno, lo dejamos ahí por el momento. En ese momento entonces, yo le digo, ¿y de dónde tú eres? Me dice, yo soy de muy lejos de aquí. Yo soy Luego de dónde estábamos, es muy cerca. Después yo supe eso, yo no sabía, porque como era nuevo en ese entorno, yo no sabía qué tan lejos estaba un sitio de otro. Pero era relativamente cerca, a pie cercano, muy cercano. Entonces le digo, ¿y por qué tú no te vas? ¿Por qué tú no estás tú y María? Entonces, ¿por qué está María y no estás tú? Me dice, porque yo hice algo muy malo. Le digo, ¿y qué tú hiciste? Entonces él me dijo, yo me equivoqué. Mi hermano, cuando me dijo eso, yo como que estaba cerquita de ella, así. Entonces ahí yo como que me paré, me alejé un chin. Digo, ven acá, pero ¿qué cosa es esto? Ya ahí yo estoy entendiendo que yo estoy hablando con alguien más que no está en el lugar, que no es ella, que se está haciendo pasar por ella. En ese momento entonces, seguimos hablando un rato más y yo le pregunté que si él estudia ahí, ¿en qué curso él estaba? Me dice que él estaba en 3er grado de secundaria. Y yo le digo, ¿y qué edad tú tienes? Me dice, yo tengo 16 años. Y le digo, ¿y cómo se llama tu padre? Eso me lo preguntó la psicóloga para que se lo dijera. ¿Y cómo se llama tu padre? Y me dice, y yo le digo, ¿y tu madre?
Entonces ahí me dice, mi madre se llama, no me acuerdo, así mismo me dijo, no me acuerdo. Después yo supe, yo hice la comparación y deduje por qué él dice que no se acuerda, que te lo voy a contar más adelante. En ese momento hablamos otro rato más, de repente dice, me voy. Y yo digo, no, espérate, vamos a hablar. Hablamos unas cuantas cosas más ahí, que realmente no recuerdo qué cosas fue lo que dijimos mucho. La cosa es que él decide que se va y de repente la niña brinca de su asiento y cae sentada. Tú me decías anteriormente, detrás de cámara, que tú le preguntaste, o sea, que tú le dijiste que por qué se introducía en el cuerpo de la niña que le hacía daño. Sí, esa era otra cosa. Cuando yo le dije que por qué no se iba entonces a su casa, él me decía que todo estaba oscuro y que no escucha nada. Todo está oscuro, no escucha nada. Sí. Yo le pregunté entonces que por qué le hacía eso a la niña, que eso le hacía daño, que no le hiciera eso. Él dice, no, ya yo me voy, porque ella me vio, yo la vi y yo quise entrar a ella. La cosa es que de repente entonces, después que él dijo que me voy, la muchacha tira un grito y dice, ¡guay! Y como que brinca de su asiento y cae sentada. Entonces ahí ella levantó la cabeza. Ella nunca, cuando hablábamos, nunca levantó la cabeza. Todo el tiempo con la cabeza bajada y su pelo así que le caía por encima. Algo misterioso. Imagínate cómo estaba yo ahí en ese momento. En ese momento entonces la niña despierta y le damos agua. Esa fue otra cosa, que intentamos darle agua por la calor durante el proceso y nunca quiso agua. Nunca quiso agua. Cuando da el grito, que se levanta y cae sentada, entonces nos mira a todos y dice, ¿y por qué ustedes me miran así? Y suéltenme, ¿y qué? ¿Y qué yo hago aquí? Le digo, nada, María, que te caíste, te mareaste, te caíste y te trajeron aquí. Y te estábamos aquí ayudando. Le dimos agua, tomó agua, la niña salió normal, caminando, se va a su curso, tranquilita, como que no pasó nada. Después de ahí fue que yo sentí como esa presión en mí. En ese momento yo sentí una presión, después que ella se fue. Yo, ay Dios mío, pero ¿qué fue con qué cosa fue que yo acabé de hablar? Ahí yo empiezo a sentir la presión. En la tarde, cuando llega el coordinador del centro, que me ve así, pues yo siempre soy una persona alegre, me ve así, me pregunta que qué pasó. Yo empiezo a contarle lo sucedido. Y él me dice que sí. Allí me confirmó entonces lo que había pasado. Él fue un niño que estudió en ese centro. Y verdaderamente, él era un niño que eso fue parte del proceso de cuando estaba hablando. Hablaba muy educado. Una persona totalmente educada cuando hablaba. Se le notaba en su tono de voz, su léxico, las S de dónde van, RL, todo normal. O sea, que María acostumbraba a hablar de una manera Sí, distinta. María era, vamos a decir, una muchachita barrial. Tú sabes, de eso, ¿cómo decir? Quizá poniéndole un término así. Pero él no, él era una persona educada. Con la persona que yo hablé, hablaba muy educada. O sea, que tú me estás explicando que María en sí hablaba, sí, hablaba coloquialmente. Pero cuando se le introdujo a Erling, hablaba totalmente diferente en el sentido de su léxico. Pero su voz, su tono de voz era el mismo, no cambió. El de María y eso era el mismo tono de voz. Solo era el léxico, cómo empleaban las palabras. En ese momento entonces, yo le cuento al coordinador lo sucedido y él me explicó todo. Él era un niño de la alta clase, un estatus social más elevado, que estudiaba allá. Y él tenía una relación con una niña que era de baja clase, una clase más baja.
Y su madre no quería que él tuviera esa relación por la, digamos, no sé, ese proceso todavía que se da de desigualdad social. Y como ella es de clase baja, su madre quizás no quiere que él entre con esa persona porque él tiene otro estatus. Bueno, la cosa es que él y ella, esos dos niños, decidieron una tarde al salir del centro en quitarse la vida y se ahogaron, ambos. Y fue real que pasó. Y esto que yo cuento me sucedió, mira, yo todavía me engranojo. Esto fue real, totalmente real, que me pasó a mí. Ellos decidieron quitarse la vida. Yo entendí muchas cosas en ese momento cuando él me hizo la historia de que cuando yo le pregunté de su curso, me dijo que estaba en tercer grado. Él no estaba en tercer grado. Pero al momento de ese momento que nos pasó ese proceso, él debía de estar en tercer grado. Él no tenía 16 años, pero debía de tenerlo en el momento en que yo hablé con él. ¿Qué pasa con la niña entonces, María? O sea que, Él cree que ¿qué está tiempo tenía viviendo. Esmeralda cuando se ahorcó? Me parece que unos 11, 12 años de edad. Y cuando tú hablabas con él, te dijo que Ya tenía tenía 16. 16. Ya habían pasado ese proceso de esos años anteriormente. Realmente habían pasado 4 años. Exactamente. Pero él cree que ya tiene 16 cuando él quedó en 12. ¿Y en qué curso entonces él estaba? No te sé decir el curso, pero no era en tercero. Pero sí debía de estar en tercero. Ahora. Ahora. O sea, en ese tiempo. En ese momento que En ese pasó momento. eso. Él debía de estar en tercero. La niña María entonces. O sea que probablemente él tomaba clase con los niños. Quizás pueda ser. Porque sí. Ahora, pero quizás no, porque él dice que todo está oscuro y que no escucha nada, que no ve nada. Pero entonces, ¿cómo? Quizás no tomaba clase, pero se quedó, vamos a decir, ese espíritu se quedó vagando en el entorno. Pero entonces, ¿cómo sabe que ahora está en tercero? Algo Porque sabe. él debía, no sé, él cree, digamos, había un sacerdote que daba clase en ese centro y él dijo que había algo malo. Entonces lo que él me explicaba era como que hay procesos cuando se dan así que ellos creen que todavía están vivos y que además de estar vivos creen que van pasando de curso. En el caso de él, cree que va cumpliendo años y cree que sus amigos todavía son sus amigos. Él cree que está viviendo el momento, pero no es así. ¿Y cómo entonces se sentiría al ver que no habla con sus amigos? Ahí viene el caso. La niña María no era su compañera en ese entonces, ellos no se conocían. Ella era nueva para él en el centro. Pero la niña tiene la edad que él debería de tener, está en el curso que él debería estar, con los compañeros que él estaba. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver a mis amigos, yo no puedo introducirme en uno de ellos, porque quizás entonces a ese no lo vería. Yo me introduzco en uno ajeno, que no es de mis amigos, y así lo veo a todos. Quizás eso era lo que pasaba con él. Mira, yo me estoy engranojando. Pero yo viví el proceso y tú no sabes, yo te voy a contar más adelante lo que yo viví luego. Después de ahí entonces yo empecé a conjeturar y a unir cabos sueltos. a unir cabos sueltos, y el muchacho totalmente cree que va creciendo y pasando de curso en ese centro. La niña entonces ya había tenido procesos similares a ese. De hecho, ella me contaba una hermana que dormían juntas en la misma habitación, que de noche la escuchaba hablando y a cualquier hora la escuchaba hablando sentada en la cama con alguien que no estaba ahí, o que la otra no podía verlo, aunque María sí dice que lo veía. O sea, ella se sentía en confianza con eso que Ella se veía. sentía en confianza Y que lo ella veía. sabía que era sobrenatural. De hecho, me contó la misma María, porque nosotros creamos un vínculo de ese momento, empezamos a hablar, que en 2 ocasiones su abuela le había tenido que quitar la soga porque ella se iba a ahorcar, porque algo le decía que se ahorque. Dicen que cosas así se heredan. Por ejemplo, tu padre tiene algo
y él se lo hereda al mayor. Ella era la mayor de 4 hermanas, 3 hembras y un varón. El varón el más pequeño. La madre de ella, de María, le pasaba lo mismo que le pasa a ella. Se le montaban esos espíritus. En un proceso de eso, en un trance de eso, de que se le montó un espíritu, ella murió, la madre de ella, a la edad de 32 años, muy joven. Eso es relativamente joven. Ella murió como si fuera un infarto. No sé, no sé. Ella murió, se le montó un espíritu y en el proceso de montaje de ese espíritu, ella se quedó. No aguantó. No aguantó, digamos. Ella se murió. Me lo contó su abuela, sus hermanos y ella misma. La madre de María murió en un proceso de eso. O sea, que después de eso, ¿tú conoces la familia en general? Sí, no, yo conocí la abuela porque la abuela iba frecuentemente al centro a darle vuelta a su niño. Digamos que ya no tenía nadie más, eran 4 nietos, 3 hembras y un varón. Y entonces María era la más vieja. Según eso se hereda, no sé si he escuchado eso que me dijeron luego. Resulta entonces, de ahí en adelante comienza el proceso mío. Un proceso interno, una lucha que yo llevaba por lo que había pasado. Es muy difícil, por ejemplo, cuando nuestro padre nos llevaba a la iglesia, porque eso es normal que pase en una iglesia, y siempre los mayores te dicen, cierra los ojos, ponte a orar. Está bien de que tú cierres los ojos y te pongas a orar, a tú tocar a esa persona y hablar con esa persona, es muy diferente. En ese momento yo duré aproximadamente 2 meses que tenía que dormir con la luz encendida. Yo tenía un miedo, mira, increíble. De noche yo no salía solo a ningún lado, ni afuera. Estábamos en el proceso de la universidad todavía. Mi novia de ese entonces tuvo que amanecer conmigo por varias semanas. Tenía que estar ahí porque yo tenía que sentir a alguien al lado para no sentirme solo, porque era una presión muy fuerte la que sentía. ¿Tú sentías que había algo todavía? Yo sentía cerca que de ti? algo detrás de mí andaba. Entonces, unos maestros me metieron más miedo cuando me dijeron, no, porque si tú coges miedo, entonces se va contigo. Ahí yo cogí más miedo. Yo sentía que algo andaba detrás de mí. Yo recuerdo que llamé a mi padre para que orara por mí, a mi madre. Yo me llegué a soñar varias ocasiones. En ese entonces, tú sabes que dormíamos en una segunda, ya vivíamos en una segunda. Sí. Yo llegué a soñar en varias ocasiones que yo me levantaba con algo dentro de mí y en contra de mi voluntad, como si yo fuera un zombie. Yo me levantaba y caminaba hacia el balcón. O sonámbulo. O sonámbulo, como sea. Yo me levantaba en mi sueño y iba hacia el balcón y yo me veía de que la cara rara, deforme, como algo me empujaba, pero era yo caminando. Pero yo no quería ir caminando y aún así caminaba hacia el balcón a tirarme de la segunda. Y yo me hacía esos sueños. Y yo duré mucho tiempo, todavía, eso hace alrededor de 5 años. Y todavía, cuando yo pienso mucho en eso, me afecta. Psicológicamente me afecta y emocionalmente. Ya no tanto he dejado eso, pero andar por lugares muy oscuros de noche y solo me atemoriza un poco todavía de ese proceso. Y eso es parte de mi historia. Eso tú lo puedes creer como que lo viviste tú. Tú me decías que eso fue una experiencia que te marcó. Sí, totalmente. Que de ahí en adelante, si te pones a pensar en eso, me afecta. Mira, ¿qué te digo? De ahí en adelante, yo todo el tiempo he sido una persona creyente. Pero como estudiamos ciencia en la universidad, el que se mete mucho a estudiar ciencia, duda sobre ciertas cosas. Eso no hay duda ninguna de eso. La persona que estudia ciencia duda sobre ciertas cosas. En ese momento yo afiancé más mi creencia en lo religioso. Los demonios verdaderamente existen. De acuerdo a la creencia religiosa que yo tengo, yo no creo que realmente sea Merlin quien esté rondando, más bien los demonios, porque según la Biblia, una persona cuando muere ya no puede hacer nada, pero los demonios conocen la historia y pueden hacerse pasar por esa persona para confundir y para dañar.
Entonces, desde ese momento, yo sí creo en que los demonios sí existen. Los demonios sí existen y tienen el poder de poseer a algunas personas, ya sea por debilidad de esa persona o por su poca fe en Dios o lo que sea, pero tienen el poder de poseerlo y hacerse pasar por personas para confundirte y para dañarte en el proceso. Entonces eso a mí me marcó y yo sí creo en Dios, yo creo en que existe el mal y que hace daño a las personas. Entonces, volviendo al tema focal, en ese centro, ¿era frecuente que reapareciera en un niño? No es frecuente porque de hecho, hasta que yo sepa, nadie más puede verlo, solo ella. Y ella no solo puede ver a Esmeralda, ella puede ver más personas, porque ella misma me lo confesó, puede ver más personas. Entonces, no es frecuente que aparezca. De hecho, en una ocasión sí, en otra ocasión volvió ella y hizo un proceso de eso. No fue tan fuerte como ese que viví, pero sí recuerdo que le pasó algo. Yo había comentado con ella ya de ciertas cosas sobre qué le pasaba antes de ella pasarle un proceso de eso, y para ver si yo podía ayudarla. Entonces ella me dijo que cuando le iba a pasar algo así parecido, se le nublaba la visión. No veía nada, como que no escuchaba, y todo lo que tenía en la mano se le caía, como no podía agarrar nada. Entonces en otro momento le pasó y la agarramos, pero en ese momento ella estaba un poco agresiva. Entonces recuerdo que una de las conserjes buscó un ramo de guandules y empezó a sobárselo y a darle por la cara así. Y ella gritó, y ella nada más dijo dos palabras ahí, que cuando le preguntamos que qué tiene, ella dijo que me quiero ir. Y entonces cuando en ese momento yo no hablé mucho. Cuando le dijeron que para dónde tú te quieres ir, ella dijo para el cementerio. Está fuerte. En ese momento, ¿tú crees que estaba hablando de o la No, niña? en ese momento no sé si eres Merlin o realmente si era ella, no te sabría decir. No creo que sea ella porque para el cementerio. ¿Verdad? Entonces no era su forma porque no era ella, porque una persona normal tú la puedes controlar. Y es muy raro que una persona que esté normal pues te diga eso. Pero hay un detalle también. A una persona normal, nadie le da con un ramo de guandules. No por eso. O sea que esa mujer sabía lo que estaba Sí, pasando. claro, ya todo el mundo sabía que ella es un caso especial. Hay personas, después de eso yo estoy investigando, y hay personas que dicen que son como videntes o algo así. Bueno, tienen la capacidad o el poder de ver cosas que nosotros los normales no vemos. Entonces ella era una persona así y en ese momento solo dijo eso. Ya después de ahí pasó, yo salí del centro porque estaba haciendo era pasantía y ya no volví a verlo. Sí pasaban cosas raras en el centro. Recuerdo que en otra ocasión el sacerdote fue y otra niña cayó, pero esa no dijo nada ni nada, simplemente que cayó. Había un sacerdote que daba clase allá, porque ese es un centro religioso. Voy a omitir el nombre, pero es un centro religioso católico de Santiago. Y esas situaciones estaban dando ahí. Ya sea por que cree que vivía ahí, o que iba pasando, que iba cumpliendo años, o por otra situación, pero no era normal, algo pasaba, se sentía una tensión. Entonces, tú me dijiste detrás de cámara que cuando sucedió eso con la niña, algunos maestros se separaron. Sí, claro, cuando ella llegó, que la trajeron, ya ella anteriormente, antes de yo llegar al centro y todo, ella había hecho varias crisis así, porque en ella es normal que pasen esas cosas. Pero lo común es que si un niño se pone malo, los maestros van y observan. Sí. Y en este caso ellos se separan. ¿Por qué tú crees? Ellos se alejaron un poquito porque ahí estaba yo y mi compañero.
Ellos estaban ahí, la traen a ella y ellos como que se hicieron, vamos a decir como que dijeron no, vamos a dejársela a ellos. ¿O tú Y ellos crees como que que se era que alejan. ya ellos conocían la historia y Sí, sabían que estaba sí, todos conocían la historia, menos tú y tu compañero? menos yo y mi compañero. En ese momento, el caso de no se había, anteriormente no había pasado. Porque nunca había hablado. Nunca había hablado a través de ella. Ujú. Pero sí le habían pasado cosas a ella similares. Además, yo no la conocía, pero yo sí, porque son del entorno, del sector. Las niñas del sector y todo el mundo sabe. Por ejemplo, en este sector yo sé lo que pasa con cada quien. Entonces, así saben ellos. Yo era que no sabía, ni mi compañero. Ujú. Entonces, ¿tú crees que, según como tú hablabas con el a través de la niña y de la forma en que él te hablaba, tú dices que él era un niño de la alta sociedad? Sí. ¿Tú crees que tenía malas intenciones? ¿Era malo? ¿Era bueno? No, él era un niño bueno, era un niño sano. Que de hecho no lo dejaban juntarse con personas que fueran más barrial, tú sabes, no barrial, sino de escasos recursos. Por el tema de la desigualdad social que existe, que creen que por las personas vivir en un barrio y tener escasos recursos, creen que son menos que los demás. Por eso se estaba dando y no lo dejaban a él mezclarse con esas personas. Entonces él por eso era un poco más fino, era más educado al hablar. Al contrario de ella, que luego que yo hablé con ella, yo me di cuenta que ella no, María no hablaba tan educado, no era una niña tan educada. Entonces, dime una cosa, porque también tú me dijiste que ella se acercó a ti y te dijo algunas cosas que ella veía, podía ver. Sí. ¿Eso fue antes o después de No, hablar eso con fue ella? después de hablar con ella, yo me interesé mucho en eso. A ella le contaron luego lo que sucedió y la forma en como yo la traté durante el proceso. Y ella se acercó a mí y empezamos a hablar sobre esas cosas y ella me contaba sobre lo sucedido. Ahí fue que yo me enteré de lo de su madre, de que ella en 2 ocasiones había intentado de que algo le decía que era, y de que ella podía ver otra cosa que nosotros no. Ahí fue que yo me enteré de todo eso. Ella me decía que cuando le iba a pasar esas situaciones se le nublaba la visión, que se le caía todo de la mano y esas cosas. Entonces, ¿tú crees que los demonios pueden salir en todas las personas o en personas No creo que en específicas? todas, no creo que en todas realmente. Yo, por ejemplo, en ese sentido me siento una persona como bendecida, como con el poder de no poder, de que un demonio no me pueda hacer nada, aunque sí pasé por un proceso de que me hacía muchos sueños, tenía muchas pesadillas con esas cosas, pero aún así no pudo hacerme nada. A mí nunca me miró. Cuando estábamos en el proceso, ella hablaba, pero nunca me miró. Y mi amigo, luego mi compañero, me contó que en un momento a él intentó mirarlo, como que lo miró feo, lo miró raro, pero a mí nunca. Yo creo que por las oraciones de mis padres yo tengo algo que me protege. Y yo siento como ese poder sobre esa confianza sobre lo maligno que a mí no puede hacerme daño. Porque yo que soy una persona que yo creo en Dios y yo creo que lo único que tiene poder sobre lo malo es Dios. Entonces, ¿tú crees que, según lo que tú conoces, crees que va pasando de curso? Así es. ¿En qué curso debería estar ahora? Porque eso te pasó hace 5 años. Ahora mismo, por ejemplo, casualmente yo vi la graduación del curso anterior de ella, que fue lo que estaban en segundo. Vi una niña que se graduó, publicaron en las redes esa foto de graduación. O sea que si los que estaban en segundo se graduaron este año, los que estaban, el grupo de ella ya se graduó el año pasado. O sea que probablemente en su mundo. En su mundo ya quizás se graduó. Si cuando viene a ver ahora coge para la universidad, tomándolo a chiste. Así es. ¿Qué tú le aconsejas a la gente que no cree en espíritus? Bueno, yo creo que es una cuestión ya personal de cada quien. A mí me pasó, y yo lo puedo afirmar,
con mi vida, de que sí me pasó y que lo que me pasó no fue normal. Yo creo que a ningún maestro le ha pasado algo así. Sí sé y puedo decir a ciencias ciertas, de que los demonios sí existen. Sí, y que se hacen pasar por personas. No creo que sea, por ejemplo, que tú te mueras y que tu memoria ande divagando, tu espíritu. No creo, no, porque según la Biblia, ya lo que hemos visto y escuchado con los padres y eso, la persona cuando muere ya no tiene potestad. Pero sí los demonios, para hacerse pasar por esa persona, pues los demonios conocen todo. Lo que nosotros estamos hablando aquí, un demonio puede estar por ahí. La Biblia dice que los aires están llenos de demonios. Entonces, pueden haber en los aires por ahí demonios escuchando lo que nosotros estamos hablando. Entonces, ya luego montársele a otra persona, poseerlo y desembocarlo. Entonces pueden creer que es, por ejemplo, yo muero y que soy yo que estoy hablando de eso. Pero no soy yo, es que un demonio ya lo escuchó y lo sabe y lo desemboca en otra persona. Eso es lo que yo creo. De acuerdo a la Biblia, las personas cuando mueren ya no pueden, no tienen esa potestad de hablar a través de otra persona, pero los demonios sí. Bueno, mi hermano, pues muchas gracias por la oportunidad. A la orden siempre. Y a la gente que siga suscribiéndose y compartiendo el contenido. Ya vamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Que esperamos que de aquí a enero conseguir los 10,000 suscriptores. Casualmente hoy tenemos 7,000. Gracias Así por será. apoyarnos y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias a todos, un placer, mi hermano.